Buenas tardes a todos. No podemos empezar esta sesión del observatorio sin hacer un recuerdo emocionado y compartido con el pueblo ucranio que está siendo masacrado por Putin y su círculo de poder. Esperemos que esto termine pronto y procuremos que sea así. En todo caso, bienvenidos a esta nueva sesión del observatorio y a pesar de que el ambiente no está lleno de buenas noticias, en este observatorio os voy a dar una buena noticia antes de presentar la sesión. Y la noticia buena es que hace aproximadamente 5 años largos, exactamente en noviembre de 2016, estábamos Rafael Domènech y yo sentados en la EOI en la primera sesión del observatorio que yo como director del observatorio presentaba y él era uno de los principales ponentes. Después de eso ha llovido mucho, ha pasado mucho tiempo, ha habido muchas sesiones, hemos tenido ponentes importantes, hemos tratado todos los temas, tenemos un consejo asesor formado por 5 asesores externos, economistas de prestigio importante, y creemos que el observatorio ha cerrado una primera etapa y que el observatorio debe mejorar, debe subir un segundo escalón, debe rejuvenecer y debe potenciarse. Y por tanto, el primer paso es que yo voy a dimitir, no porque no tenga ganas, sino porque creo que es el momento, y ya se lo dije a la directora de la EOI hace un par de meses, que es el momento de potenciar este observatorio con una persona más joven, de más prestigio, de más nivel, de más capacidad de captar auditorio. El propio Rafael Domènech ha tenido la generosidad, tras la proposición que le hizo la dirección de EOI, de aceptar el proseguir con la dirección del observatorio. Digo que es una generosidad por su parte porque es algo que hace pro bono y que además es un hombre hasta arriba de trabajo, y él mismo me confesaba que su pena es que no tiene tiempo para hacerlo todo lo bien que él quisiera. Indudablemente lo hará extraordinariamente bien, pero esto es una gran noticia. Hay algunas noticias añadidas a esto en la organización del observatorio, y es que una de nuestras consejeras, y es que tenemos una nueva consejera del Consejo Asesor por especial indicación del nuevo director Rafael Domènech. Él ha tenido especial interés en que se incorporase al Consejo Asesor una mujer, y entre él y la directora del observatorio han consensuado y se lo han pedido que esta mujer fuera nada menos que Alicia García Herrero, que es una de nuestras más prestigiosas economistas de nivel internacional, especialista, como todos sabéis, porque ha actuado en el observatorio en China y en todo el área Asia-Pacífico. El Consejo Asesor, además, ha tenido 2 buenas noticias. Alejandra Quindelán, que hasta ahora era directora del Servicio de Estudios del Banco de Santander y Public Policy, ha sido nombrada recientemente y tomará posesión en abril, directora de la Asociación Española de Banca, un cargo de notable relieve. Y por último, quien hoy nos acompaña, nada menos que Óscar Arce, que va a ser el ponente de esta sesión, ha sido, como todos conocéis, nombrado hace pocos meses de director general de Economía en el Banco de España, ha ascendido a director general de Economía nada menos que en el Banco Central Europeo. Es decir,
digámoslo así en términos vulgares, el cerebro gris de la política monetaria europea. Por tanto, vamos a empezar este observatorio teniendo la generosidad de Óscar Arce, que desde Frankfurt nos va a atender a las preguntas que el observatorio, en boca de su director, le va a dirigir. Le va a dirigir en esta situación especialmente complicada. Habíamos pasado una última crisis de la COVID habiendo fundamentalmente acertado en el conjunto de políticas económicas, pero en los últimos meses ya estaban empezando a repuntar algunas tensiones de demanda que producían inflación que también tenía algunos componentes de costes derivados de los problemas energéticos o de la transición ecológica, y todo esto se ha complicado de una manera tremenda con el problema de la guerra de Irak, estoy unos años atrasado, con el problema de la guerra de Ucrania, que ha hecho que los componentes de la inflación de costes sean más fuertes, que puedan tener un problema importante y, sobre todo, que nos puedan abocar a un retraso en el crecimiento económico. Es decir, que podemos llegar al gran problema de la estagflación. Para esto hay respuestas de distintos niveles y hoy vamos a hacer una de las respuestas, la respuesta de la política monetaria, la respuesta de los bancos centrales. Tendremos tiempo para, en el observatorio, ya os informará Rafa Domènech, hacer algo sobre las respuestas de las políticas fiscales, de las políticas de empleo, pero hoy vamos a hacer la respuesta de la política monetaria de los bancos centrales, que nos va a dar Óscar Arce desde Frankfurt, de cómo en este periodo de incertidumbre anclar las expectativas de inflación. Rafa, tú tienes la palabra como director y en nombre del observatorio para preguntarle al oráculo de los dioses sobre las respuestas de la política monetaria europea. Un abrazo a los dos. Muchas gracias a vosotros por haberme aguantado tantas sesiones haciendo este tipo de introducciones. Muchísimas gracias, Agustín. La verdad es que es un honor tomar el relevo en este observatorio. Has dejado el listón muy alto y lo único que nos consuela a los que quedamos es que tú también te quedes en el Consejo Asesor. Afortunadamente, tanto Óscar, que está en el Consejo, como yo y el resto de consejeros, con esta nueva incorporación de Alicia que tú mencionabas, pues vamos a tener el honor de seguir contando con tu ayuda y con tu colaboración como miembro del Consejo. Bueno, vamos a empezar ya directamente, como muy bien decía Agustín, a hablar, ¿no?, de cuál es, en estos tiempos de incertidumbre, cuál es la respuesta de la política monetaria, particularmente ante esta situación de inflación elevada. Óscar Arce ya lo ha presentado Agustín. La verdad es que una persona muy conocida, es uno de nuestros técnicos y académicos de más reconocido prestigio internacional en una de las instituciones más importantes que hay en Europa, como es el Banco Central Europeo. Él ha sido anteriormente director general de Economía del Banco de España, es doctor en Economía por la London School of Economics y es autor de numerosos artículos e investigaciones publicadas en las más prestigiosas revistas de ámbito internacional en economía. Si te parece, Óscar, entramos directamente en el tema que nos ocupa. Y claro, yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es obligada, ¿no? Habéis presentado recientemente
unas previsiones económicas el 10 de marzo, y en esas previsiones, aunque es cierto que habéis revisado al alza la previsión de inflación para este año y habéis revisado a la baja la previsión de crecimiento económico del PIB de la eurozona, el Producto Interior Bruto, como consecuencia de la guerra ya de Ucrania, estáis ya incorporando, ¿no?, algún supuesto sobre los efectos que puede tener la guerra de Ucrania, pero es un crecimiento todavía elevado, que está incluso por encima del crecimiento potencial de la eurozona. Por lo tanto, técnicamente no se puede hablar de esta inflación, pero ¿consideráis el riesgo de esta inflación como un riesgo posible en vuestras previsiones? ¿Es algo que contempla el Banco Central Europeo? Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Rafa. A ti, Agustín, no te voy a decir hasta luego ni adiós, porque como bien ha dicho Rafa, pues confío y estoy seguro de que así va a ser. Pues te vamos a seguir teniendo con nosotros y alimentando y participando en estos debates, ¿no? Y agradecerte en todo caso el esfuerzo, la entrega y a título más personal el haber contado conmigo en esta aventura durante estos últimos años que ha sido, está siendo y seguro que va a seguir siendo absolutamente fascinante, ¿no? Creo que se me oye bien, ¿no, Rafa? ¿Me Estupendamente. oís, no? Fenomenal. Bueno, pues comentabas y me preguntabas, efectivamente, hemos presentado hace unos días, con motivo del Consejo de Gobierno de Política Monetaria del BCE, las últimas previsiones del personal del BCE. Como bien apuntabas, Rafa, bueno, pues son unas previsiones que incorporan una primera valoración de lo que podría ser el impacto de la guerra en la economía de la zona del euro, en su crecimiento, en su inflación, por supuesto. Pero bueno, no dejan de ser eso, una primera valoración que se hizo, bueno, pues con datos hasta finales de febrero en algunos casos, y pudimos incorporar algunos datos que ya estaban disponibles de mercados financieros, energía y demás los primeros días de marzo, ¿no? Pero bueno, fue una primera aproximación a lo que puede ser ese impacto estimado de la guerra en la economía de la zona del euro. Lógicamente, la situación es tremendamente inestable. El nivel de incertidumbre es obvio que es enorme, y por consiguiente ya en aquel momento decidimos complementar ese escenario central. Luego daré algún detalle adicional con una pequeña presentación que había preparado. Decidimos complementar ese escenario central con varios escenarios alternativos, ¿no? Lo que llamamos escenarios de cierto riesgo, ¿no? Efectivamente, en todos los casos, lo que estamos considerando como más factible es, por supuesto, un aumento muy significativo en todos los escenarios de la inflación del conjunto de la zona del euro a corto plazo. Es decir, la subida de la inflación en el promedio del año 2022 pues va, en nuestro caso, desde 2 puntos porcentuales adicionales a lo que ya considerábamos en diciembre, hasta aproximadamente 4 puntos porcentuales en el escenario más adverso. Es decir, nos estaríamos moviendo en horquillas de entre el 5 y el 7% de inflación este año. Insisto, todo esto está rodeado de una incertidumbre enorme. Y a partir de ahí, si no se producen nuevos, digamos, escaladas sostenidas en el precio de la energía en los próximos años, que por supuesto no pueden descartarse, ¿no? Pero no es lo que en principio los mercados financieros y los analistas están esperando. Si no se produce, insisto, ese tipo de nuevos accidentes que den lugar a una escalada continuada en el precio del petróleo, del gas, etcétera, pues veríamos una cierta moderación en las tasas de inflación, ¿no? Conforme también se vayan resolviendo algunos de esos cuellos de botella que mencionaba Agustín, que han estado muy presentes y han atenazado considerablemente la actividad industrial, no solo de la zona del euro, sino de prácticamente el conjunto de la economía global, desde que comenzó la recuperación como consecuencia de la retirada paulatina de las medidas de contención de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, conforme se vayan produciendo, digamos, esos ajustes en los cuellos de botella y en ausencia de nuevas perturbaciones de energía, deberíamos en principio observar un retorno de la inflación hacia tasas más coherentes con el objetivo de medio plazo de estabilidad de precios del Banco Central Europeo, que como sabéis es del 2%, ¿no? En concreto, en nuestro escenario central,
la inflación a finales del horizonte de previsión en 2024 volvería precisamente, ya estaba cercana a esos niveles en las previsiones de diciembre, pero se mantendría relativamente bien anclada en ese 2% en 2024, ¿no? Luego entraré en algún detalle, si acaso, sobre qué factores hay detrás de esta proyección, ¿no? En los escenarios más adversos consideramos distintos supuestos donde bueno, pues, elevamos la intensidad de la perturbación en los mercados de materias primas y de energía, encarecemos durante más tiempo y de manera más intensa el gas, el petróleo. Esto da lugar a más inflación a corto plazo, a menos crecimiento a corto plazo y también a algo menos de crecimiento a medio plazo, ¿no? Como consecuencia un poco de los efectos inerciales de la distorsión, ¿no? Y en todos los casos, lo que consideramos o lo que obtenemos a partir de un conjunto de hipótesis que creemos que son razonablemente verosímiles es que la inflación, de nuevo, en ausencia de escenarios extremos, extraños, que den lugar a una pauta continuada de aumento de los precios de la energía, pues volvería hacia niveles sensiblemente inferiores a los que estamos viviendo en estos momentos y que me temo que todavía experimentaremos durante algunos meses más en este año, ¿no? En todos los casos, efectivamente, como tú apuntabas, Rafa, no son escenarios, digamos, que den lugar a situaciones de estagflación, ¿no? Y abro aquí un paréntesis importante, ¿no? Yo creo que estamos asistiendo a un debate que está ganando intensidad, que está ganando momento, pero y es interesante per se, ¿no? Sobre la posibilidad de registrar ese tipo de escenarios de estagflación, pero me da la sensación de que en ocasiones cada uno entendemos una cosa, ¿no? Por estagflación, ¿no? A ver, si lo que nos estamos cuestionando es si estamos ante la posibilidad de un periodo relativamente dilatado, largo, de desanclaje significativo de las expectativas de inflación y de tasas de inflación, por consiguiente, persistentemente elevadas durante un periodo largo, con caída del crecimiento, con caída del producto, yo diría que ese, desde luego, no es nuestro escenario central, ni tampoco es para mí ahora mismo el principal escenario de riesgo, ¿eh? Es decir, sí vamos a tener, lógicamente, como decía antes, bastante más inflación a corto plazo, vamos a tener sin duda menos crecimiento a corto plazo, pero en principio no hay nada que nos haga pensar que estamos ante una situación de desanclaje claro de las expectativas de medio plazo, ¿no? Quizá pueda compartir alguna transparencia sobre estas cuestiones para que veáis un poco alguno de los elementos, ¿no? que subyacen detrás de este planteamiento. Creo que ahí se ve, ¿no? La presentación. Bueno, en cuanto a expectativas esto es la revisión del crecimiento en el panel de la izquierda y de la inflación general en el panel de la derecha que hemos introducido con respecto al ejercicio de diciembre. La línea azul oscura es el último ejercicio, el de marzo. La línea roja punteada es el de diciembre. Bueno, como veis, hemos reducido significativamente el crecimiento esperado a lo largo de buena parte del año 2022 y hemos incrementado sensiblemente la tasa de inflación esperada durante todo el ejercicio, si bien, como decía antes, bueno, pues, en ausencia de perturbaciones significativas adicionales, pues bueno, cabe esperar que esa inflación se modere para terminar en el horizonte de proyección en torno a ese 2%. Decía antes, no es esperable ahora mismo un escenario de inflación persistentemente elevada con desanclaje de expectativas de inflación, ¿no? Y realmente todas las señales que estamos recibiendo, que estamos analizando, por supuesto, no solo nuestras propias previsiones, sino las previsiones del resto de analistas, las señales que extraemos de las encuestas, tanto a hogares como a especialistas, como las señales que extraemos de los mercados financieros, nos llevan a pensar que no estamos, en la zona del euro, no estamos ante un contexto de peligro claro y material de desanclaje de las expectativas de inflación a medio plazo, ¿no? Aquí muestro en esta transparencia las dos últimas oleadas de una encuesta que para nosotros es muy importante, es la encuesta a especialistas, analistas monetarios,
donde se les pregunta sobre sus expectativas de inflación a largo plazo, ¿no? Entonces, básicamente lo que estamos viendo es que se está produciendo en las últimas olas un cierto reanclaje de esas expectativas de largo plazo en torno al 2%, estas barras centrales de aquí. Es verdad que entre diciembre y marzo hemos visto cómo esa distribución de las respuestas se está desplazando un poco a la derecha, es decir, la gente está realmente esperando inflaciones algo más altas de las que a medio o largo plazo de las que esperaba en diciembre, pero ciertamente el grueso de las respuestas, bueno, pues se concentran en valores muy próximos a ese 2%, ¿no? A ese objetivo de medio plazo, ¿no? Este es el análisis de riesgos que se derivaría de la última oleada de esta encuesta, ¿no? Como veis, para 2022 el 100% de las respuestas situarían la inflación por encima del 2%, decía antes, en el más benigno de nuestros escenarios se situaría incluso encima del 5%. En 2023, algo más de la mitad o algo menos de la mitad esperaría inflaciones superiores al 2%, y en 2024, el último año de nuestro horizonte de proyección, pues aproximadamente la mitad de las respuestas esperan inflaciones por debajo y la otra mitad por encima de ese 2%, ¿no? Cuando uno mira a las señales que vienen de los swaps de inflación, la señal vuelve a ser la misma: inflaciones muy altas a corto plazo, pero señales en torno al 2%, 2,1, 2,2% cuando uno mira los swaps de inflación, ¿no? El 5 años en 5 años, ¿no? Por consiguiente, no vemos ese escenario de inflación persistentemente elevada, con círculo vicioso entre desanclaje de expectativas y tasas de inflación observadas elevadas. No lo vemos como escenario central, y tampoco, como decía antes, lo vemos como, digamos, el principal elemento de riesgo ahora mismo, ¿no? Estupendo, Óscar. Si me permites, claro, a mí lo que, Sí. lo que nos puede llamar un poco la atención en este nuevo contexto es que hace poco menos de un año, en el mes de julio, el Banco Central Europeo presentó públicamente, como ya había hecho la Reserva Federal de Estados Unidos un año antes, presentó su nueva estrategia de política monetaria tras muchos años en los que el problema había sido justo el contrario, el riesgo de deflación, ¿no? Hemos estado hablando, después de la gran crisis financiera internacional anterior a la pandemia, de que el riesgo que teníamos ahí era de desanclaje de expectativas, pero a la baja, ¿vale? Y para eso diseñó el Banco Central Europeo una nueva estrategia, ¿no? para tratar de anclar las expectativas de inflación, como muy bien decías, a ese objetivo que desde el verano pasado es simétrico, ¿no? ¿Sigue siendo válida esa estrategia que ha presentado el Banco Central Europeo en un contexto que es bastante diferente? Es decir, ahora lo que pensamos es que estamos delante de una década que va a ser, en términos de inflación, en términos de estabilidad de precios, bastante distinta a la que tuvimos antes de la pandemia. ¿Qué nos tienes que decir sobre esto? Bueno, efectivamente, es una cuestión tremendamente interesante. Como bien señalas, Rafa, todo el trabajo que se llevó a cabo en los 2 años previos a julio del año 21, que es cuando se anuncia la nueva estrategia de política monetaria, pues fue un trabajo, digamos, de repensar ese marco estratégico de nuestra política monetaria, con vistas sobre todo a superar lo que en esos momentos era la principal amenaza para la estabilidad de precios en la zona del euro, ¿no? Que era esa situación de expectativas de inflación demasiado bajas, inflaciones persistentemente reducidas, con tipos de interés nominales muy bajos, negativos en algunas referencias, en fin, ese escenario con fuertes y muy persistentes fuerzas desinflacionarias, ¿no? Es verdad, ahora la situación ha cambiado de una manera bueno, pues tremendamente drástica, y lo que tenemos ahora es un problema de inflación muy elevada, ¿no? Y eso es absolutamente incuestionable, ¿no? Más allá de que, como decía antes, no vemos signos claros de desanclaje a medio plazo en estos momentos, ¿no? Pero yo creo que hay elementos que aun pensándose para ese entorno de inflaciones persistentemente reducidas, son muy válidos en
en la coyuntura, en el contexto actual, dados los retos que tenemos ahora mismo encima de la mesa, ¿no? En particular, hay un aspecto de aquella discusión que se llevó, digamos, al núcleo de la nueva estrategia de política monetaria, que es fundamental y que es muy válido en este nuevo contexto, ¿no? Que es esa necesaria visión de medio plazo a la hora de diseñar y de aplicar nuestra política monetaria, ¿no? Cuando nos enfrentábamos a un entorno de inflación muy bajo, señalábamos que hay que mantener, digamos, esa perspectiva de medio plazo, digamos, para reanclar las expectativas de inflación cuando éstas se situaban en niveles muy bajos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque cuando estás en una situación de inflación muy baja, con los tipos de interés ya cerca de su límite inferior, no quieres, en principio, cometer ese error de hacer un endurecimiento de tu política monetaria de manera prematura. ¿Por qué? Porque puedes volver a hundir las expectativas durante mucho tiempo por debajo de esa referencia de estabilidad de precios del 2%, ¿no? Entonces, en ese sentido, la estrategia de política monetaria del BCE incorporaba un elemento muy novedoso en ese contexto, que era la posibilidad de permitir desviaciones temporales moderadas de la inflación por encima de ese 2%, ¿no? Lo que llamamos overshooting de la inflación con respecto al objetivo, ¿no? Es verdad que lo que está sucediendo ahora no es el tipo de overshooting que teníamos en mente. Lo que está sucediendo ahora es mucho más intenso y mucho más duradero de lo que posiblemente el Consejo de Gobierno pudo tener en mente en esas circunstancias. Pero aún así creo que ese enfoque de medio plazo sigue siendo absolutamente válido y pertinente en estas circunstancias, ¿no? Es decir, sobre todo cuando uno se enfrenta a una situación como la que tenemos ahora, con inflaciones en este momento y a corto plazo muy elevadas, pero sin signos claros de desanclaje a medio y largo plazo, creo que sigue siendo absolutamente necesario ser muy paciente, adoptar esa perspectiva de medio plazo y ser, en la medida de lo posible, gradual con esa eventual normalización de la política monetaria, ¿no? Por consiguiente, yo creo que el marco estratégico, volviendo a tu cuestión, Rafa, el marco estratégico que nos dimos en julio del año pasado, ciertamente pensado para un entorno de inflación demasiado baja, creo que sigue siendo absolutamente válido y le otorga al Consejo de Gobierno del BCE todos los, digamos, herramientas, instrumentos y un marco operativo, y diría yo un marco intelectual que sigue siendo absolutamente válido y vigente para este nuevo reto de inflación pues muy elevada a corto plazo, ¿no? Pues una excelente noticia, Óscar, saber que contamos con las herramientas adecuadas también para enfrentarnos a esta situación y navegar en estos tiempos de inflación elevada. Una inflación en la que llevamos en los últimos trimestres, prácticamente desde el verano pasado, insistiendo mucho en que, bueno, lo que está pasando en la zona euro en términos de inflación no tiene nada que ver con lo que pasa en Estados Unidos. Allí las sorpresas han sido mayores, sobre todo la inflación subyacente ha aumentado más que en Europa, pero también lo que vamos viendo es que, aunque sea con retraso, el perfil de la inflación, con cierto decalaje en el tiempo, pues no parece tan distinto en Europa que en Estados Unidos. ¿Hay riesgo de que alcancemos al final una inflación parecida a la de Estados Unidos? ¿O en qué medida pensáis en el Banco Central Europeo que sigue siendo cierto que hay factores estructurales que hacen que la situación de la inflación y por lo tanto el riesgo de desanclaje de expectativas sea diferente en la eurozona que en Estados Unidos, donde ya hemos visto que la Reserva Federal pues ha tenido que adelantarse, ¿no?, en esa normalización de la política monetaria? ¿Cómo lo veis? Bueno, efectivamente, ¿no? Yo creo que durante estos últimos meses, ¿no?, en los que la inflación ha sido y sigue siendo una preocupación de primer nivel, pues muchas veces se ha invocado ese argumento de que la situación y los factores subyacentes de esa alta inflación en Europa no eran los mismos que en Estados Unidos, y que por tanto la política adecuada, la política óptima de las autoridades monetarias en ambos lados del Atlántico debería ser sensible a esas diferencias en el momento cíclico y en las condiciones macroeconómicas, también financieras y monetarias de Estados Unidos frente a la zona del euro. Yo creo que eso sigue siendo cierto, ¿eh? Yo creo que hay diferencias todavía importantes que justifican ese, digamos, enfoque diferenciado, y ahora daré un par de
de ejemplos de factores que me hacen pensar en esa dirección. Pero es verdad que el impacto de la guerra de Ucrania va a ser también profundamente asimétrico entre las dos áreas, ¿no? Entonces, comenzando por el primer grupo de factores, ¿no? Aquellos que me llevan a pensar que todavía hay espacio para argumentar que no estamos en la misma posición que Estados Unidos, ¿no? Si veis en esta transparencia que tengo en pantalla, bueno, en la zona del euro el nivel de PIB se ha recuperado, el nivel de PIB previo a la pandemia se ha recuperado solamente a finales del año pasado, del año 21, ¿no? Y lo ha hecho fundamentalmente en base a el aumento del consumo público, del gasto de las administraciones públicas, y también con una contribución positiva de las exportaciones netas, en buena medida como reflejo de la debilidad, y esto es muy importante subrayarlo, de la relativa debilidad cuando uno se compara con Estados Unidos, de la demanda privada. Es decir, en este caso lo que estamos viendo es que en Europa ni el consumo privado de los hogares ni la inversión, la formación bruta de capital, han recuperado todavía el nivel que tenían a finales del año 2019. Es decir, está siendo una recuperación en la que el papel de la demanda privada, en particular del consumo, digamos, está siendo relativamente modesto, ¿no? Y aquí vemos cómo, bueno, pues a pesar de que se ha recuperado en el panel central de la transparencia, a pesar de que se ha recuperado una parte importante de los niveles de consumo de los bienes, con ciertas diferencias dependiendo de las categorías de bienes, en los servicios todavía el nivel de la demanda es claramente inferior al que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y algunas categorías importantes de la inversión de la formación bruta de capital pues están todavía claramente por debajo de los niveles pre-COVID, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de toda la inversión en equipo de transporte, ¿no? Con lo cual, yo creo que es justo decir que el fenómeno inflacionario que estamos viendo en Europa refleja fundamentalmente elementos de oferta, fundamentalmente dos, cuellos de botella, es decir, dificultades en el suministro de determinados insumos fundamentalmente para la industria y sobre todo y fundamentalmente energía. Mientras que en el caso de Estados Unidos, siendo también cierto que estos dos últimos factores están presentes, desde luego la energía mucho menos que en el caso europeo, lo que sí parece claro es que lo que tienen es digamos un recalentamiento de la demanda agregada del consumo de los hogares en particular, mucho más acusado que en la zona del euro, ¿no? En parte porque cayeron menos en las fases iniciales del COVID, en parte porque su recuperación ha sido más rápida y en parte porque además parte de esa recuperación se ha basado en una política fiscal muy expansiva y muy dirigida a favorecer el consumo de los hogares a corto plazo, ¿no? Y eso ha tenido un reflejo muy claro en la demanda agregada y en el tipo de inflación que ha sufrido Estados Unidos, ¿no? Con lo cual yo creo que todavía sigue siendo cierto que en Europa pesan más esos factores de oferta, en Estados Unidos los factores de demanda, y en Europa pesa más la energía, y bueno, pues como vemos aquí, vamos a ver dónde está, aquí. En el gráfico de la izquierda, lo que se aprecia es que más de la mitad de la tasa de crecimiento de los precios en febrero de este año en Europa se atribuye al crecimiento de la energía. En Estados Unidos, por motivos que todos entendemos bien, por un significativo menor grado de dependencia de la energía importada, pues este componente, a pesar de que está contribuyendo positivamente a su inflación, lo está haciendo claramente en menor medida, ¿no? que en el caso europeo, ¿no? Y un aspecto que es muy importante, ¿no? A la hora de entender que estamos en distintos momentos todavía del ciclo macro y del ciclo de precios en Europa que en Estados Unidos, tiene que ver con los salarios, ¿no? En Estados Unidos llevamos muchos trimestres viendo crecimientos de los salarios muy robustos, muy elevados, mientras que en Europa los datos que estamos recibiendo de salarios, centrémonos en los salarios negociados, porque la compensación por empleado está siendo bastante ruidosa, ¿no? Con el tema de los ERTES, las horas y demás, ¿no? Pero si nos concentramos en los salarios negociados, a finales del año 21, la tasa media de avance de los salarios negociados en términos anuales en el conjunto de la zona del euro se situaba solo ligeramente por encima del 1,5%. Es decir, no estamos viendo todavía señales claras de que esa inflación fundamentalmente importada, fundamentalmente
provocada por factores de oferta, esté permeando de una manera clara y de una manera significativa, importante en los salarios, ¿no? Y bueno, yo creo que este es un elemento diferenciador importante con respecto a Estados Unidos, ¿no? Pero decía antes, la guerra va a tener un impacto por motivos obvios, ¿no? De proximidad física fundamentalmente, pero también de lazos comerciales y fundamentalmente de dependencia energética, va a tener un impacto muy asimétrico, muy diferenciado entre Estados Unidos y Europa. A nosotros nos va a afectar mucho más, nos está afectando ya bastante más, tanto en términos de crecimiento como también, sobre todo, de inflación, ¿no? La guerra va a ser para nosotros un evento inflacionario de primerísimo orden y lo va a ser menos para Estados Unidos, ¿no? Y esto va a explicar que en términos de la inflación total del headline nos vayamos a parecer bastante a ellos, me temo, ¿no? En términos de esperar y de observar números de inflación muy elevados durante un tiempo, pero yo creo que sigue siendo cierta ese argumento que planteabas, Rafa, de que los factores que están detrás de ese número, de esa cifra de la inflación, van a seguir siendo diferentes, con un peso mayor y posiblemente creciente de los factores de oferta en el caso europeo, ¿no? Y yo creo que esto también tiene implicaciones para la conducción de la política monetaria, ¿no? Lo que decía antes en relación a tu pregunta previa. Es decir, en la medida en que estamos ante un shock promovido, ante un shock inflacionario promovido fundamentalmente por factores de oferta que en principio pensamos que no van a estar aquí para siempre, pues tiene más sentido, y yo creo que así está siendo recogido en las sucesivas decisiones del Consejo de Gobierno del BCE, ser, digamos, relativamente paciente, gradual y adoptar esa perspectiva más de medio plazo para evitar un endurecimiento excesivamente prematuro, digamos, que pueda hacer descarrilar ese proceso, ese fenómeno que ya estamos viendo de reanclaje de las expectativas de inflación de medio plazo en el 2%, ¿no? Muy bien. Bueno, junto a estas diferencias que podemos ver entre Estados Unidos y la zona euro, hay otras diferencias que podemos establecer entre la década que hemos dejado atrás antes de la pandemia y la década en la que estamos ahora, después de la pandemia y esperemos que cuanto antes después de la guerra de Irán, ¿no? Y la cuestión es que lleváis ya en el Banco Central algunos meses insistiendo en que nos enfrentamos a un nuevo horizonte, ¿no? Es decir, que la inflación en el promedio de esta década posiblemente tenga un nivel y también unos escenarios de riesgo bien diferentes a los de la década anterior, porque los factores estructurales también son diferentes. La semana pasada, precisamente, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, enfatizaba, ¿no?, este escenario, este cambio de escenario a largo plazo, a este horizonte temporal más largo posiblemente para esta década. ¿Qué factores, qué cambios en esos factores fundamentales pensáis que se han producido entre la década anterior a la pandemia y esta en la que estamos ahora, en la que seguramente también la guerra de Ucrania pues, tendrá algunos efectos estructurales, ¿no?, que afectarán al crecimiento de los precios y a las expectativas de inflación? Bueno, efectivamente, ¿no? Lo que nos lleva un poco a pensar, ¿no? Y como decía Safa, la presidenta Lagarde fue bastante explícita hace unos días. Estamos pensando, digamos, cambiando el modo en el que interpretábamos esas señales de la última década sobre la presencia de fuerzas persistentemente desinflacionarias, ¿no? Ahora lo que creemos que tenemos por delante, subrayo creemos, ¿no?, porque realmente esto depende mucho de elementos que no son fácilmente observables en tiempo real, ¿no? Pero pensamos que el panorama que tenemos por delante es un panorama donde va a ser más factible conseguir ese reanclaje de las expectativas de inflación de medio plazo en torno a valores mucho más coherentes con el 2% que lo que vivimos en la década previa al COVID con tasas de inflación y expectativas pues claramente por debajo de ese 2%, ¿no? Ya lo estamos viendo en cierto modo en los indicadores de expectativas de inflación a los que me refería antes, ¿no? Pero yo creo que bueno, muchas veces estos indicadores, como sabemos, pueden dar señales poco
poco estables en el tiempo, ¿no? Pero yo creo que en todo caso hay factores, digamos, más fundamentales, más estructurales, posiblemente más persistentes, que algunos nos llevan a pensar que posiblemente ese escenario, ese contexto en el que vivimos antes del COVID durante muchos años, con tipos de interés naturales muy bajos, pues posiblemente pueda variar en los años venideros, ¿no? Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Que por un lado pueden empujar hacia arriba algo esos tipos de interés naturales, y puede haber otros factores adicionales a estos últimos que generen inflación de un modo bastante persistente, ¿no? Entre los que pueden elevar los tipos de interés naturales a medio y largo plazo, yo subrayaría el hecho de que estamos asistiendo en estos últimos semanas, pero ya vimos algún rasgo anterior durante la pandemia, a un aumento de las necesidades de inversión a medio y largo plazo en economías avanzadas. El caso de Europa es muy claro. Es decir, tenemos, por un lado, unas necesidades de inversión muy cuantiosas para acometer la transición energética, ¿eh? Y esto significa que durante muchos años vamos a tener que hacer un esfuerzo inversor muy considerable, y esto, lógicamente, empuja hacia arriba los tipos de interés reales, es decir, aumenta la demanda de fondos para la inversión. Las necesidades fiscales que va a generar el nuevo panorama geopolítico para Europa, yo creo que no deben subestimarse, ¿no? Ya estamos viendo gobiernos importantes como el gobierno alemán, pero no solo el alemán, hablando de un incremento significativo y persistente del gasto en defensa. Seguramente con una visión más de corto o medio plazo debamos incrementar de manera apreciable el esfuerzo fiscal para acoger a esos ya millones de refugiados que proceden de Ucrania y que están viniendo hacia la Unión Europea. Y en general yo creo que esas necesidades percibidas de mayor inversión, cuantiosas y bastante persistentes en el tiempo, van a llevar a una mayor presión, ¿no? Por el lado de la demanda de recursos, y por consiguiente eso puede dar lugar a una cierta reflote, ¿no? A un cierto aumento de esos tipos de interés naturales, ¿no? El conflicto per se y algunas de las fuerzas seculares que ya veíamos antes de este conflicto bélico y que posiblemente pueden incluso guardar alguna relación con el mismo, me hace pensar que estamos realmente ante un nuevo capítulo en esa tendencia de desglobalización de la economía mundial, ¿no? Bueno, ya habíamos visto episodios muy claros de esta tendencia con el conflicto chino-estadounidense de hace unos años. Yo creo que lo que hemos vivido durante la pandemia y lo que estamos viviendo con este conflicto bélico, pues posiblemente va a suponer un paso atrás adicional significativo en ese proceso de globalización de la economía mundial. Vamos a ver un acortamiento posiblemente en las cadenas de suministro global, y eso, si bien nos va a reportar posiblemente un mayor nivel de seguridad en el aprovisionamiento de determinados productos y servicios, pues va a venir seguramente a cambio de un menor nivel de eficiencia y por consiguiente de precios pues comparativamente más elevados, ¿no? Y posiblemente de tasas de inflación también más elevadas, ¿no? Y yo creo que también el poder salir de esa trampa de liquidez, de esa trampa de expectativas de inflación muy bajas, políticas con tipos de interés muy bajos, negativos, etcétera, etcétera, yo creo que a su vez también puede, digamos, devolverle a los principales bancos centrales, desde luego al BCE, esa posibilidad, digamos, de poder llevar a cabo una política monetaria que le permita mantener esas expectativas de inflación mejor ancladas más firmemente en torno a ese 2%, ¿no? Esto es lo que nos lleva a pensar a muchos de que quizá ese panorama de fuerzas secularmente desinflacionarias pues esté cambiando, ¿no? Hacia una situación con tipos naturales de interés, tipos reales algo más elevados, menor globalización y mayores precios. Por supuesto, la transición energética durante un tiempo no es descartable que tenga efectos inflacionarios, y ya veíamos algo de esto antes del comienzo del conflicto. A largo plazo, posiblemente estemos ante un fenómeno que, si se culmina de manera satisfactoria, pues nos pueda permitir a los países europeos acceder a energía de manera más barata, ¿no? Pero desde luego durante una transición
no es descartable que se produzca algún tipo de presión inflacionaria, ¿no? Ahora bien, ¿quiere decir esto que hay certeza absoluta de que hemos dejado atrás ese contexto, ese periodo de inflaciones bajas? Yo diría que no, certeza absoluta no existe, ¿no? Entre otras cosas porque hay algún factor de los que en su momento invocábamos como secularmente desinflacionario, estructuralmente desinflacionario, que todavía está presente y lo va a estar durante mucho tiempo, ¿no? Y de manera singular yo creo que la evolución demográfica en los principales países avanzados, pero de manera particular en la zona del euro, pues sabemos que nos aboca a un envejecimiento gradual y sabemos que eso, bueno, pues tiende a venir asociado a un menor dinamismo del gasto, ¿no? A una menor inversión y por consiguiente a tasas de inflación posiblemente algo más reducidas y tipos de interés naturales posiblemente también más reducidos, ¿no? No está claro tampoco cuál va a ser el impacto final sobre la productividad y por consiguiente sobre los incentivos a la inversión de estos cambios que estamos viendo en buena medida a raíz de la pandemia, ¿no? Esa aceleración de la digitalización, ¿no? Bueno, podría ser que esto nos saque de esa trampa de una evolución mediocre de la productividad en la zona del euro, en Europa en general, pero bueno, está por ver si realmente esas señales relativamente prometedoras de ese impacto de la digitalización sobre la productividad acaba materializándose de manera permanente, ¿no? Si no es así, bueno, pues este podría ser un factor que siga manteniendo los incentivos a la inversión en niveles relativamente reducidos, ¿no? Por consiguiente, a modo de resumen, sí, yo creo que hay factores objetivos que nos pueden llevar a pensar que el panorama ha cambiado, que va a hacer más factible, digamos, para los bancos centrales o para el BCE en particular, alcanzar ese objetivo de medio plazo de inflación del 2%, pero no podemos olvidar esos otros factores con los que hemos vivido al menos la década o quizá más previa al COVID, que van a empujar hacia abajo de los tipos de interés naturales y también posiblemente de la inflación, ¿no? Oscar, abrimos ahora el chat para las preguntas de las numerosas personas que nos están acompañando. Agradecemos a todas ellas su presencia hoy aquí. Y bueno, tenemos el chat abierto, ¿no? Si quieres, para ir haciendo tiempo, te voy adelantando yo una, al hilo de lo que has comentado al principio. Claro, todos los escenarios que estáis dibujando en el Banco Central Europeo, hacéis algo que es muy correcto, que es pensar que en el fondo nos encontramos ante un cambio que puede ser incluso bastante duradero de precios relativos, pero que una vez que esos precios, aunque sean muy elevados, se hayan estabilizado, cuando calculamos las tasas de inflación interanual, esos efectos base desaparecen y por lo tanto enseguida la inflación, igual que ha subido, cae. Pero eso, como muy bien decías, solo es cierto si no se empiezan a producir efectos de segunda ronda, es decir, si no empezamos a ver cómo distintos colectivos sociales, agentes económicos, tratan de mantener su nivel de poder adquisitivo, trasladando parte del coste de ese cambio de precios relativos a otros sectores. En este sentido, ¿os preocupan esos efectos de segunda ronda? ¿Lo veis como un riesgo? ¿A cuáles pensáis que tenemos que estar más atentos, ¿no?, en el conjunto de la eurozona? Y luego algo que también nos puede preocupar, ¿no?, es si pensáis que puede haber diferencias, algo de fragmentación y diferencias entre países en ese riesgo de efectos de segunda ronda entre los países del área del euro, ¿no? Que no todos seamos iguales. Bueno, efectivamente, déjame volver a utilizar precisamente esta transparencia. Lo has planteado perfectamente, Rafa, es decir, en el escenario central no consideramos efectos de segunda ronda extraordinariamente elevados, no consideramos, porque no lo estamos viendo en ninguno de los indicadores, un desanclaje al alza significativo de las expectativas de inflación de medio plazo, pero lógicamente esto es condicional, yo diría, en tres tipos de factores
que seguramente al final del día están ligados entre sí, pero que bueno, yo creo que conviene tratar de manera separada, ¿no? Aunque solo sea para clarificar un poco la explicación, ¿no? Uno es que no se produzcan aceleraciones adicionales en los precios de la energía y en general de las materias primas, ¿eh? Esto aquí en esta transparencia muestro las curvas de futuros que teníamos en el momento de hacer el ejercicio de marzo en nuestro escenario central, que posiblemente es el más benigno, tanto en términos de menor inflación y mayor crecimiento, y la evolución de los futuros a fecha de hace un par de días, la línea azul, tanto para gas europeo como para petróleo, ¿no? Entonces, básicamente, ¿qué considerábamos en ese escenario central? Pues mira, consideramos algo muy parecido a lo que hasta hace un par de días o hace un par de días se observaba en los mercados de gas, ¿no? Es decir, un crecimiento muy acusado en los últimos meses, acelerado en las últimas semanas como consecuencia del conflicto, un mantenimiento de los precios de esta materia prima en niveles históricamente elevados durante buena parte del año 2022 y luego, como descuentan los mercados financieros, pues una cierta moderación en los niveles del precio de esta materia prima, que aún así seguiría estando en niveles muy elevados desde una perspectiva histórica en 2022, con una moderación adicional en 2023, con una moderación adicional en 2024, ¿no? Para el petróleo pensábamos que se podría situar durante buena parte de este año en algo menos de $100. Claramente, en los últimos días esto se ha ido por encima de los $100. En nuestros escenarios alternativos teníamos supuestos más duros con petróleo más caro que el que estamos viendo ahora mismo, pero en todos los escenarios que nosotros consideramos muy en línea con lo que los mercados y los especialistas están pensando en términos de la evolución futura del precio del petróleo, pues pensamos que esta situación de precios muy elevados no se va a mantener para siempre o no va a seguir acelerándose, sino que, bueno, pues volveremos, digamos, a una cierta situación de relativa normalidad, ¿no? Con precios relativamente elevados, pero no tan altos como los que estamos viendo ahora, ¿no? Si uno no asume que estos niveles actuales tan altos de los precios van a seguir acelerándose durante estos años, entonces el factor energético en principio no va a contribuir a generar más inflación en el año 23 y en el año 24. Para generar aceleración de los precios de la inflación necesitas que también se acelere la energía, ¿no? Entonces, ese no es un supuesto que ahora mismo ni nosotros, ni los especialistas, ni los mercados financieros estén considerando. Estamos considerando precios muy elevados que pueden ir más allá en los próximos meses, dependiendo de cómo evolucione en buena medida, de cómo evolucione el conflicto, pero no creemos que esto va a seguir subiendo durante los próximos 2-3 años. Entonces, si no se da esa condición, es más complicado, digamos, que se produzca un desanclaje sostenido importante en las expectativas de inflación. Otro elemento que podría dar lugar, no obstante, a ese desanclaje, lo mencionabas tú antes, Rafa, lo decía yo antes también, es lo que tiene que ver con salarios. Los salarios al final son el componente de rentas nominales más relevante de cualquier economía de mercado, ¿no? De nuevo, lo que estamos viendo hasta el momento en términos de salarios negociados en la zona del euro son niveles relativamente comedidos, ¿eh? Y estamos proyectando niveles de crecimiento de los salarios que en 2023-2024 estarán situándose, pensamos, en torno a niveles próximos al 3%, el crecimiento nominal de los salarios. Es decir, que sería 2% de inflación, sería consistente con un 2% de inflación y un 1% de crecimiento de la productividad del factor trabajo. Eso está bastante por encima de lo que teníamos antes del COVID, antes de esta crisis, ¿no? Cuando los salarios, bueno, pues crecían a tasas claramente inferiores a ese 3%, ¿no? Entonces, por un lado, necesitamos una cierta recuperación de los niveles salariales con respecto a lo que hemos visto en los últimos años, pero por otro lado, si se produce una aceleración muy sustancial de esos salarios, efectivamente podemos terminar en el otro lado, podemos terminar con inflaciones persistentemente más elevadas, ¿no? Que es un poco lo que sucedió durante la década de los 70, ¿no? Que bueno, la presencia masiva de cláusulas de indexación automática de la inflación en los salarios alimentó
de una manera muy potente, de una manera muy rápida, esa espiral inflacionaria, mayor inflación, mayores salarios, mayores expectativas de inflación, mayores salarios, precios, etcétera, etcétera, ¿no? De momento no es lo que nosotros estamos esperando y tampoco es, como veis en este gráfico, es lo que están esperando el consenso de los analistas, ¿no? Pero desde luego ese elemento de una mayor intensidad de la traslación de la inflación a los salarios, desde luego es un elemento de riesgo que no puede descuidarse, ¿no? Y posiblemente esta es una de las variables, la evolución de los salarios, la evolución de las negociaciones salariales, que ahora mismo estamos mirando pues básicamente con más atención, ¿no? Porque efectivamente cualquier señal, digamos, de crecimiento muy elevado de los salarios negociados podría llevarnos a un escenario que a su vez dé lugar a expectativas de inflación más elevadas, ¿no? Potencialmente inconsistentes con ese 2%. Pero insisto, la información que está llegando de momento no apunta a ese escenario de riesgo de crecimiento desorbitado de los salarios para el conjunto de la zona del euro. Estupendo. Muchas gracias, Óscar. Nos pregunta Ángel, ya por el chat de YouTube, ¿a qué plazo se tiene previsto que los fondos europeos de transformación y resiliencia, Next Generation EU, tengan un impacto positivo en el PIB y en la inflación, ¿no? Y en este sentido permíteme que extienda la pregunta. ¿Pensáis que todos estos cuellos de botella, ¿no?, que se ven, y disrupciones en las cadenas de producción que se ven intensificados precisamente también por la guerra en Ucrania y los efectos que ha tenido esto sobre los mercados del petróleo, el gas, commodities, materias primas que nos mencionabas y que nos mostrabas hace un momento? ¿Pensáis que esto puede ser un factor adicional de inflación en los escenarios que estáis considerando? Bueno, sobre la primera cuestión, ¿no?, sobre cuándo pensamos que estos fondos van a desplegar sus efectos en términos de inflación y de crecimiento, bueno, pues básicamente lo que se hace en los ejercicios de previsión es incorporar los planes presupuestarios de los distintos gobiernos en relación a los planes enviados a Bruselas en el contexto del Next Generation EU, e incorporar, digamos, el impacto de esos fondos comprometidos, presupuestados, en el PIB y en la inflación, pues utilizando los multiplicadores y los modelos habituales, ¿no? El grueso de ese impacto se debería producir en el año 22-23 de acuerdo a los principales, a los planes de los principales países, ¿no?, a los planes de inversión, ¿no? Y posiblemente algo también en el año 24, ¿no? Desde luego los efectos deberían tener también efectos a más largo plazo, puesto que en algunos casos estamos hablando de inversiones que pueden dar lugar a mejoras persistentes y ojalá permanentes de la productividad, y sobre todo porque estamos hablando de un programa que comporta no solo la movilización de fondos para invertir, sino también idealmente la realización de reformas estructurales que mejoren la capacidad de crecimiento, ¿no? Pero el grueso del impacto, dada la magnitud importante de los fondos comprometidos, debería producirse en los próximos 2-3 años, ¿no? Pregunta muy importante la que planteas, Rafa, ¿no? Si te entiendo bien, ¿hasta qué punto deberíamos considerar la posibilidad de que este gasto adicional, de este impulso fiscal adicional a través de la inversión en estos proyectos pueda, digamos, verse limitado o pueda aumentar el impacto de algunos factores inflacionarios? Es decir, pueda, digamos, hacer más agudos algunos de los cuellos de botella que tenemos por delante. Bueno, yo creo que es una preocupación absolutamente legítima, ¿no? Es decir, estamos hablando de proyectos en el contexto del Next Generation EU que en muchos casos van a comportar la inversión en capital con un componente tecnológico relativamente elevado, ¿no? Estamos hablando de capital que facilite la digitalización, que facilite la transición energética, y lo que hemos visto en el último año es que ese capital a nivel global, durante buena parte de este último año, ha tenido, digamos, restricciones de oferta importante, ¿no? Con aumentos de los precios muy considerables, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con componentes electrónicos, semiconductores, etcétera, etcétera, ¿no? Por consiguiente, es verdad, hay cuellos de botella en el suministro de muchos de estos bienes de capital,
Y realmente, si además una parte importante de esos recursos del Next Generation EU se dedican a, digamos, comprar más, aumentar la demanda, invertir más en este tipo de bienes, pues no es descartable que se produzca un cierto, digamos, acrecentamiento de esa presión excesiva de la demanda sobre la oferta, de esos cuellos de botella, ¿no? En algunos otros casos estamos hablando de inversiones que, por ejemplo, tendrán un impacto significativo en algunos países en el sector de la construcción, reformas, rehabilitaciones, aislamientos, etcétera, etcétera. Y sabemos que en muchos países de la zona del euro ese sector se encuentra ya en una cierta situación de recalentamiento, ¿no? de poca holgura, ¿no? Con lo cual, efectivamente, aumentar la presión sobre algunos de estos sectores puede resultar inflacionario a corto plazo, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, pues puede tener sentido, digamos, amoldar el patrón temporal de estas inversiones a la situación de los distintos sectores, de los distintos países, digamos, para evitar, digamos, acrecentar esos cuellos de botella, o para evitar que una parte importante de ese esfuerzo inversor se diluya simplemente en mayores precios de los bienes de inversión, ¿no? Por otro lado, lo que creo que no debe posponerse, o incluso debe aprovecharse para anticiparse, son los esfuerzos de reformas estructurales, ¿no? De mejora en la eficiencia del funcionamiento de mercados e instituciones, ¿no? Que ese tipo de reformas, de hecho, no suele ser inflacionaria, sino que en ocasiones, bueno, pues puede ser ciertamente desinflacionaria, ¿no? Yo creo que es un contexto ideal para acometer ese tipo de reformas, ¿no? Nos pregunta Iván Soriano, ¿en qué medida, por ejemplo, si Europa abandonara el sistema marginalista de fijación de precios de la electricidad, qué medida eso podría ayudar a contener la inflación, ¿no? A reducir la inflación? Me temo que es un asunto sobre el que realmente sé muy poco, y nada de lo que yo pueda decir sobre eso es relevante. No conozco realmente los entresijos del funcionamiento de ese mecanismo de precios. Sé que es algo tremendamente técnico, complejo, y que está ahí porque obedece a motivos claros, ¿no? De favorecimiento de la transición energética y de la inversión en energías verdes. Pero realmente no puedo responder a esa pregunta porque no soy un especialista en esa cuestión. Pues si te parece, pasamos a la pregunta de Ramón, y es en la medida que el Banco Central Europeo emprenda un proceso de normalización de la política monetaria y de aumento de tipos de interés, ¿en qué medida esto os puede preocupar, ¿no? El que haya economías más endeudadas, sobre todo después del aumento, ¿no? De los niveles de deuda pública como consecuencia de la COVID-19? Bueno, en primer lugar, realmente lo que el Consejo de Gobierno ha venido acordando en sus últimas reuniones, y en particular en la última del 10 de marzo, no es un aumento inminente de tipos de interés, ¿no? De momento estamos en una fase, yo creo, bastante previa en esa recalibración del tono de la política monetaria, ¿no? Básicamente lo que se anunció el pasado 10 de marzo es una reducción gradual de las compras del programa de adquisición de activos financieros a lo largo del segundo trimestre del año. Con anterioridad, en marzo, es decir, de aquí a unos días, terminarán las compras del programa pandémico. Y luego, dependiendo de si se va materializando esa mejora en las expectativas de inflación de medio plazo, conforme a lo proyectado en el ejercicio que describí antes, pues se procedería a esa reducción gradual, paulatina, de las compras del programa normal, digamos, ¿no? del APP, del programa de adquisición de activos, que ya existía desde el año 2014-2015. Y si las condiciones lo permiten, y es importante esta condicionalidad, ese programa terminaría en términos de compras netas en el tercer trimestre del año, ¿no? Y a partir de ahí, un tiempo después, de nuevo, condicional en que se den esas circunstancias para proseguir
con la normalización, es decir, que las perspectivas de inflación y las condiciones de financiación así lo aconsejen, se podría producir esa primera subida en los tipos de interés, ¿no? Pero estamos, creo yo, todavía en una fase bastante más temprana, ¿no? de ese proceso de eventual normalización, adecuación de la política monetaria a las nuevas circunstancias, que en todo caso, como digo, va a ser necesariamente condicional en cuál sea la situación de la economía, las perspectivas de inflación y las condiciones de financiación en cada momento del tiempo, ¿no? Pero bueno, ese es un poco el plan condicional en esos escenarios macroeconómicos, macrofinancieros que esbozaba anteriormente, ¿no? En ese contexto en el contexto actual, ¿no? En el que estamos saliendo de una pandemia, donde realmente se está produciendo otro shock muy importante como consecuencia de la guerra en Ucrania. El Consejo de Gobierno mantiene, digamos, ese principio de manejo flexible de su caja de herramientas de política monetaria, ¿no? ¿Qué quiere decir flexibilidad en este contexto? Bueno, pues quiere decir, entre otras cosas, que se mantiene absolutamente alerta y determinado para, digamos, luchar contra cualquier tipo de fragmentación indebida de los mercados de capitales en la zona del euro, ¿no? Ya se han tomado decisiones importantes en ese sentido. Es decir, ya se tomó la decisión, creo que fue en el Consejo de Gobierno no sé si fue de diciembre o de enero, de febrero, perdón, de este año, de alargar, creo que fue en diciembre, ¿no? De alargar hasta 2024 las reinversiones de las carteras de activos que se han adquirido a través del programa pandémico y además de hacerlo de una manera flexible, es decir, permitiendo desviaciones en las proporciones de los activos por distintos emisores, por distintos países, ¿no? Para luchar precisamente contra un posible problema de fragmentación financiera, de ampliación indebida de los indicadores de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ese compromiso ya está encima de la mesa en el contexto del programa pandémico, es decir, es una herramienta que está ahí por si se detectaran problemas, digamos, provocados por la pandemia y por los legados de esa pandemia, por ese nivel elevado de deuda pública que señalabas, Rafa, como consecuencia de la pandemia. Y desde luego el Consejo de Gobierno sigue siendo absolutamente soberano y mantiene intacta su determinación de utilizar todos los medios a su alcance, como ya lo hizo con el PP en su momento, para, digamos, abordar, coartar cualquier tipo de problema de fragmentación de los mercados de capitales de la zona del euro, que en definitiva podría poner en riesgo la correcta transmisión de la política monetaria de la zona del euro, ¿no? Con lo cual, sí, es un problema que hay que tener en el radar, que está bajo el radar, esa posible reacción asimétrica de los mercados de capitales de los distintos países, pero por otro lado es un problema, digamos, que está muy presente en la discusión y en el trabajo del BCE y del Consejo de Gobierno, ¿no? Y como digo, esos instrumentos ya existen, ya se han utilizado y están ahí, ¿no? Óscar, tenemos un par de preguntas más y luego Agustín también quiere preguntarte. Voy a hacer dos preguntas a la vez, antes de pasar a Agustín. Tenemos una pregunta de la información, que en parte ya has avanzado cuando hablabas de toda la incertidumbre que hay a la hora de hacer previsiones que son todavía muy preliminares. Y nos dice así: la crisis energética está provocando conflictos en varios sectores de actividad y desabastecimiento. ¿Cuánto pueden comprometer las previsiones económicas y de déficit en países como España? No sé si quieres decir algo de España, aunque vosotros las previsiones las hacéis para la zona euro. Y Ángel nos pregunta si hay algún plan, que desde luego lo hay, por parte del Banco Central respecto al euro digital, y que si quieres decir algo de las oportunidades que esto puede plantear en la política monetaria. Bueno, hay toda una estrategia de euro digital que el BCE publicó en verano y en otoño pasado los principales hitos. El proyecto ha echado a andar, está en marcha. El BCE es bastante transparente con este proyecto, muy importante
desde luego la institución y también para todos los ciudadanos de la zona del euro. Y bueno, pues entre las muchas cuestiones que plantea un proyecto, bueno, de una relevancia histórica, como es el lanzamiento de una moneda digital, pues está la cuestión de cómo puede esto afectar, interferir o favorecer, en muchos casos, la aplicación de la política monetaria por parte del BCE, ¿no? Y bueno, pues aquí hay argumentos de todo tipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un poco preliminar el entrar en una discusión que realmente está todavía echando a andar, ¿no? Y todavía moviéndose en un terreno bastante conceptual, ¿no? Pero desde luego es un tema que va a atraer pues buena parte de nuestra atención y tiempo y recursos en los próximos años, ¿no? Porque ciertamente hay muchas dimensiones sobre las que este proyecto puede tener implicaciones, ¿no? De todo tipo, ¿no? No es solo política monetaria, es también sistemas de pagos, es estabilidad financiera, en fin, yo creo que todavía estamos todos colectivamente en esa fase de aprendizaje inicial, ¿no? De cuáles pueden ser esas consecuencias, ¿no? No sé si quieres decir algo sobre los conflictos en distintos sectores de actividad. No, no, vamos, no tengo una visión, no sé exactamente a qué se refería la cuestión. Hablaba de en qué medida se comprometen las previsiones económicas, pero yo creo que al principio de tu intervención Ah, ya has dicho que, claro, que todo el análisis que estáis haciendo por el momento es muy preliminar, ¿no? sí, sí, Pues cuanto más intensos sean esos conflictos, tensiones sociales, problemas de disrupciones en las cadenas de producción, pues obviamente el impacto será mayor sobre las previsiones económicas, pero sí, que ahora hay poca visibilidad, ¿no? De hasta dónde podemos sin llegar duda, ahí con eso. sí, sin duda. O sea, muchas de las cosas, sí, perdona, Rafa, simplemente para apuntar, muchas de las cosas que realmente son, desde un punto de vista de discusión pública, mediática, pero incluso de fundamento económico más interesantes en estos momentos, son cuestiones sobre las que realmente los economistas y la gente que hacemos previsiones tenemos todavía muy poca información pura y dura, ¿eh? Es decir, sobre el conflicto sobre el conflicto bélico y sus consecuencias económicas sobre la zona del euro y sobre las economías de los distintos países, tenemos que ser conscientes de que todavía tenemos muy poca información, realmente lo que llamamos hard data, ¿no? Datos ya fidedignos, ¿no? Entonces tendrá que pasar todavía un tiempo hasta que podamos estar en una mejor situación para ver cuál puede ser el calado del impacto. Y por supuesto, esto aplícalo, si quieres, incluso con más vehemencia al caso de posibles conflictos, etcétera, etcétera, que son circunstancias que entiendo que de momento solo afectan a determinados sectores, determinadas partes de la economía de la zona del euro, y que a todas luces es muy preliminar el poder anticipar cuál puede ser el impacto de esa circunstancia, ¿no? Desde luego son situaciones, desde luego, sobre todo la del conflicto bélico, que tendrá un impacto sin duda significativo en la zona del euro. Eh, pero como digo, todavía creo que es pronto para poder estimar con un mínimo grado de verosimilitud cuál va a ser ese impacto, ¿no? Y con lo de las posibles protestas y demás y conflictos entre sectores, yo creo que empieza a estar marginalmente, digamos, en ese radar, pero creo que es muy preliminar para saber cuál puede ser su impacto final. Pues si te parece, le damos la palabra a Agustín, que tiene una pregunta. Perdóname, que el vicio para mí de preguntar es muy notable. Primero, te agradezco muchísimo, Óscar. Yo venía con un nudo en la garganta tremendo y me voy mucho más desahogado. Primero porque veo que tenéis analizados todos los factores, los has desmenuzado con enorme claridad, has desmitificado o deshecho la posibilidad de una inminencia de estagflación, sobre todo clarificando los conceptos, y me voy mucho más desahogado que venía, excepto en el caso que tú acabas de decir ahora, que todavía no sabemos nada, por decirlo así,
de los efectos del conflicto ni cuándo terminará, y esa interrogante ni tú ni nadie la puede solucionar. Sin embargo, yo quisiera hacerte una pregunta sobre un tema al que quizá no nos hemos referido, y es el tema de los costes de la transición ecológica. Porque la transición ecológica está ahí, seguirá estando ahí muchos años, y la transición ecológica tendrá costes a medida que nos vayamos dando cuenta de que los síntomas de la transición ecológica requieren mucho gasto y mucho coste en muchas cosas. ¿Hasta qué punto esto crea problemas a estos anclajes de las expectativas de inflación, etcétera? Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Agustín. Sobre la primera, las primeras consideraciones que hacías, me alegro de poder contribuir a tu paz espiritual y que estés más tranquilo, pero ciertamente, a ver, el panorama al que se enfrenta Europa, la economía de la zona del euro, fundamentalmente como consecuencia de esta guerra, pues es un panorama ciertamente, sobre todo, muy incierto, pero claramente negativo. Esto nos está impactando y nos va a seguir impactando durante un tiempo. La magnitud exacta creo que todavía es muy pronto para conocerlo, ¿no? Pero la situación realmente es preocupante, lo es, ¿no? Es un shock que además nos golpea cuando estábamos saliendo de una situación muy grave como había sido la pandemia, ¿no? Y bueno, a pesar de que confiamos en que esos elementos de análisis nos lleven en la dirección correcta y lleven a nuestros mayores, digamos, ¿no? a los que toman las decisiones, al Consejo de Gobierno, a tomar las mejores decisiones posibles. Aquí somos todos conscientes de que el grado de incertidumbre sobre muchas de estas cuestiones en este momento en particular es muy elevado. De lo que no cabe ninguna incertidumbre es de que para un banco central, es decir, para el que tiene que tomar decisiones de política monetaria, nos encontramos ante una constelación de perturbaciones, ante un escenario que es el peor que puedes tener, que son shocks de oferta muy adversos, ¿no? Que te ponen de frente contra ese dilema de endurecer más rápido tu política monetaria, causando un cierto coste en términos de menor actividad, menor empleo y posiblemente, dada la naturaleza del shock inflacionario, sin tener un gran impacto en la evolución de los precios a corto plazo, porque estos te vienen determinados por factores puramente exógenos, energía, cuellos de botella, etcétera, etcétera. Por otro lado, pues efectivamente ser tremendamente cuidadoso en evitar que se produzca un eventual desanclaje de expectativas de medio plazo. Este es el peor de los contextos para un banquero central, ¿no? Desde ese punto de vista, bueno, insisto, tranquilos hasta cierto punto, porque ciertamente la situación se nos ha complicado muchísimo a todos, ¿no? Y perdona, Rafa, no, una palabra una mención muy breve al último punto de Agustín, ¿no? De la transición energética, ¿no? Bueno, pues efectivamente, como bien señalas, el llevar a cabo los planes a los que ahora mismo, digamos, se han comprometido los líderes políticos va a comportar necesariamente la movilización de recursos muy cuantiosos, ¿no? En el conjunto de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos va a obligar, entre comillas, a hacer ese esfuerzo inversor intenso durante posiblemente bastantes años. Pero bueno, yo creo que en cierto modo, por un lado, esto es el reflejo de una voluntad popular, de una voluntad pública, política clara, ¿no? De apostar por energías menos contaminantes, ¿no? Y por otro lado, yo creo que bueno, pues también un poco lo que nos está sucediendo en estas últimas semanas también pone de relieve pues quizá esa conveniencia, ¿no? De que Europa, digamos, reduzca en la medida de lo posible, y si además lo hace preservando el medio ambiente mejor que mejor, esa extraordinaria dependencia que tenemos de las fuentes de energía con respecto a terceros países, ¿no? Con lo cual va a ser un esfuerzo, sí, pero no es como tal, yo no lo llamaría un gasto como tal, yo creo que estamos claramente ante lo que es un grandísimo proyecto de inversión, ¿no? Veremos sus costes a corto plazo, pero yo estoy convencido de que veremos también sus retornos a medio y largo plazo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Óscar. La verdad es que es un lujo auténtico poder contar contigo en este Observatorio de Economía Global y también con todo tu apoyo
como miembro del Consejo Asesor. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Muchas gracias, querido Agustín, por estar hoy aquí también entre nosotros. Y os emplazamos a una nueva sesión del Observatorio. Seguiremos hablando de muchos de los temas que han salido esta tarde aquí, de Europa, de la guerra en Ucrania, más desde una perspectiva geopolítica que la económica que hoy hemos tenido la fortuna de poder analizar con ayuda de Óscar Arce. Y será el próximo día 6 de abril, también por la tarde, con dos magníficos ponentes, ¿no?, con los que tendremos una conversación. Por un lado Ana Palacio, por otro Nacho Torreblanca, y estarán estupendamente moderados en esa conversación por otra persona que forma parte de nuestro consejo, que es Elena Pisonero. Hasta entonces, muchísimas gracias por vuestra presencia y os esperamos el próximo día 6 de abril. Adiós. Gracias.